Muchas gracias por sintonizar Conciencia 3.3. Luisa Adet te saluda desde Buenos Aires, Argentina. Para este programa que sabes que tiene que ver con traerte proyectos literarios por sobre todas las cosas, a escritores y sus obras. En este caso, esta entrevista es muy particular. Yo diría que es hasta diferente a la que ya hayas escuchado, vos que sos seguidor de Conciencia 3.3, ¿no? Esta radio que por algo se llama Conciencia, porque tiene que ver con esto de los seres humanos que reflexionan sobre su propia vida, en este caso, con mi invitado de hoy. Mi invitado de hoy es Adrián Aníbal Torres, un escritor que en este momento te va a saludar. Él está sin cámara, si bien lo estás viendo en mi fondo de pantalla. Adrián está sin cámara por problemas de internet, pero sí lo tenemos acá en la sala y te vaya a saludar. Hola Adrián, un saludo a la audiencia, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón a todos. Es un gusto, un placer poder estar en este momento acá compartiendo esta tarde con ustedes. Para nosotros es un honor, ¿m? Y principalmente para mí, porque tiene que ver con un escritor, como te decía, diferente, que valiente, ¿no? Porque no cualquier escritor, no cualquier ser humano, se atreve a escribir sobre su propia historia de vida. Adrián ha escrito el libro Los llantos de mi alma y es la historia real de su vida. Cruda, despiadada, fuerte, que toca el alma de todos los que van a poder leer, y para mí fue un honor tener tu obra en mis manos, querido amigo, y va mi admiración, eh, porque hay historias fuertes en la vida. Todos tenemos nuestras tristezas, nuestras equivocaciones, ¿no es cierto? Nuestros padecimientos. Pero lo que Adrián Torres pasó en su vida y que esté aquí parado, fuerte, presentando su obra, esto es fuera de serie, amigos. Y solamente el que lee Los llantos de mi alma se puede dar cuenta del motivo de mis palabras. Muy emocionada. ¿M? Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con Adrián. ¿Qué te parece si empezamos por cómo elegiste la portada, el mensaje que da ese nombre del libro? Contanos eso primero. Eh, bueno, lo elegí porque considero que hay maneras y maneras, digamos, llantos y llantos. Hay determinada circunstancia por el cual uno, digamos, tiene ese sentimiento, esa necesidad de llorar. Y hay algunas que superan los límites normales y el llanto, la cicatriz interna, eh, nos lleva a que el llanto sea fuera de lo normal. Es un llanto interno que queda en una persona la cual sufrió una circunstancia que no debía sufrir, algo que marca para siempre y que queda. Ese llanto queda continuo, pasa el tiempo, pasan los años y es algo que marcó para siempre directamente el alma y el llanto ya pasa a ser un llanto muy interno, el que directamente sale del alma, el que aún sin lágrimas y en silencio sentís como el alma sigue lastimada y sigue llorando. Claro que sí, esto que traspasó todos los límites, el sufrimiento de esta persona que está aquí hoy, ¿no?
contándonos, informándonos, explicándonos por qué escribió este libro y para qué. Y los sufrimientos de este joven traspasaron todos los límites que ustedes se puedan imaginar. Esta es la portada, que vemos ese joven acurrucado en posición que decimos fetal, esa posición que toma el ser humano para protegerse y porque no puede más con lo exterior. Muy acertada tu portada. Y tengo también lo que sería la contraportada, ¿no? Sí. ¿Nos la querés leer, Adrián? Eh, por favor. Te lo leo yo, Cielito, porque sabes que se entrecorta por tu internet, pero tranquilo, no te preocupes que estamos Sí. viendo la contraportada de Los llantos de mi alma. Adrián ahí nos dice, es un relato crudo y real, donde el dolor, el silencio y la lucha interna toman forma de palabras. No es ficción, nos dice, es vida, es caída, es resistencia y verdad. Entre recuerdos, nos dice, heridas y momentos que dejan marcas, como recién nos explicaste, estas páginas reflejan el grito interno de alguien que aprendió a sobrevivir cuando el mundo parecía romperse como un espejo. No busca lástima, busca ser entendido, justicia y verdad, porque a veces el alma llora en silencio. Estamos en presencia de un ser humano que supo reconstruirse, pero que aún está buscando esa justicia. ¿No es cierto, Adrián? Así es. Eh, bueno, eso lo escribí también por determinadas etapas de mi vida. Y cuando hablo, eh, cuando el mundo parece romperse en pedazos como un espejo, hablo de las veces en que uno tiene esperanza en la sociedad y están esas partes reflejadas en lo que me tocó vivir en mi niñez. Eh, en una parte de mi niñez en la que cuento en principio, lo que me tocó vivir por partes, como lo digo en mi libro, de quienes debían haber sido mis padres, eh, mi progenitora, y haber cumplido el rol de un padre, que en este caso es mi padrastro, con lo que me tocó vivir por parte de ellos, la crianza que me dieron, esa niñez disfrazada de niñez, porque no es realmente una niñez lo que tuve. Eso que marcó mi vida para hasta el día de hoy, no, en esa parte no he hallado justicia. Después, lo que me tocó seguir viviendo y la razón por la cual estoy privado de mi libertad, también es una injusticia, y por eso es que ahí digo que lo que busco no es lástima. Busco ser entendido, que se comprenda, que se me entienda, que se entienda en sí la necesidad de una sociedad presente, porque en ese tiempo muchos sabían lo que pasaban y bueno, lamentablemente se decidió mirar por otro lado. Y trato de reflejar la importancia de una sociedad presente cuando ven unos casos así, más cuando se trata de que es una criatura, es indefensa. Y no digo que todos los padres sean iguales, pero hay lamentablemente quienes nunca debieron ser padres.
y me tocó eso. Entonces busco justicia por ese lado, busco por el otro y que se diga la verdad, porque lo que a mí me trajo a estar privado de mi libertad es ser testigo de delincuencia policial, eh, ser testigo de convivencia ilícita por parte de efectivos policiales con narcotráfico, y se vendió mucha mentira por verdad. Y yo hasta el día de hoy, que ya estoy privado de libertad hace 10 años, sigo luchando en busca de justicia y de verdad. Y no pretendo callarme, me falta poco para terminar la condena que se me impuso. Sin embargo, yo sigo buscando y lo que intento con principio, uno define por cuál escribí este libro, es buscar exactamente eso. Claro que sí. Te entendemos totalmente, porque ¿sabes algo, Adrián? Tu libro, tu libro muestra tu cruda realidad, pero cuestiones que siguen pasando. Porque a veces, como nos decís, hay padres que no se merecen ser padres. Hay familias que no se merecen tener criaturas a su cargo, ¿no? ¿Y cuántas veces te engañaron en la vida, Adrián? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces confiaste? Confiaste. Y, Muchísimo se confíe. y te defraudaron. Realmente este libro es para ser leído por muchas personas. Porque todas tenemos que aprender algo de tu historia, porque si no, ¿para qué? Porque vos escribiste los llantos de mi alma en busca de justicia, para que se haga justicia. Pero ¿sabes qué? Tu libro tiene otro mensaje. Mover conciencias en la sociedad. El tema de minoridad, Adrián, yo que soy maestra y maestra de adultos, he sido muchos años maestra, tuvo diferentes etapas en nuestro país. Etapas que yo fui directora hace muchos años y si veía un niño maltratado, ¿no? Como vos, como te pasaba a vos. Porque venían niños golpeados a la escuela. ¿Eh? Pero si el equipo orientador no hacía lo que tenía que hacer, iba yo, directora, iba yo al juzgado con esa criatura. Y esa criatura, en aquella época, te estoy hablando 30 años atrás, porque tengo muchos años, no volvía a su hogar. No volvía, Adrián. Pero había lugares, hogares, buenos hogares para esas criaturas. Pero hoy yo no sé, hoy sinceramente, Adrián, se ve muy negro el futuro para esas criaturas. Porque los hogares que hay para niños judicializados no son suficientes. Entonces, en la niñez está es mucho más grave el tema de minoridad hoy. Porque vos hablaste de un compromiso y de una sociedad que hizo la vista gorda. Y eso no puede volver a pasar. O sea que tocas muchísimos temas que hacen que la sociedad diga, uy, eso está pasando acá. ¿No? Y Adrián está hablando de 10 años que está privado de libertad. ¿Mm? Privado de libertad. Pero fíjense la fortaleza de este joven, que aun privado de su libertad, él buscó su libertad en la escritura. Ese es otro mensaje que das. Otro mensaje que das a la juventud, ¿no?
¿Qué resultó para vos escribir? Me muchas. imagino lo que habrá llorado, Adrián, al escribir esto. Sí, es remover todo el pasado y son imágenes, como bien explica usted, imagen de niño. Siempre pienso lo mismo, hay un grave error en cuanto a, hablo de toda la sociedad, de uno como padre, de pensar que un niño, si sufrió algo, no pasa nada, es chico y luego se olvida, crece, los pasan y se olvidan. No, yo tengo memoria desde que tengo 5 años de edad, tenía yo cuando empecé a sufrir eso. 4 años, cuando ya fui a vivir de la casa de mi abuela, que cuento ahí, la casa de mi progenitora, no le puedo llamar yo madre. Y tenía 5 años cuando empecé y yo recuerdo las imágenes, como digo en el libro, como si hubiese pasado ayer. Hay cosas Sí, que sí, no se sí. olvidan y al revivirla, escribir fue muy pesado. Claro. Aún si lo tengo que leer, es pesado, me es muy pesado todavía, No, no. pero eh, eh, explicar y contar Los con lo mínimos que conlleva detalles, los mínimos detalles contás. Es verdad, es como si te hubiera pasado hoy. ¿Cómo demostrás sí. que lo que sufre un niño en su niñez queda grabado como si fuera hoy? Y secuelas para toda la vida. Ujú. Para toda la vida. Sí, sí, para toda la vida. De hecho, llevó muchos años, incluso muchos años aún estando privado de mi libertad. Hay veces que uno se despierta sobresaltado soñando eso que vivió. Claro. Estamos hablando que hoy yo tengo 40 años, pero aún todavía lo padezco internamente. Eh, Cuando hablo y explico detallado con esa crudeza que algunos mostré y me dijeron, lo que pasa es que el libro es muy crudo. Le digo, ¿sabes lo que pasa? Que si uno no pica y no cuenta tal cual lo vio con esta crudeza, no es posible que alguien tome conciencia y entienda lo que conlleva, lo que se sufre, lo que padece un niño con esta clase de trato y Claro. no tome conciencia y la importancia y el valor que tiene ayudar, socorrer, estirar la mano y no decidir mirar para otro lado, hacer algo, intervenir en esos casos. Porque luego de eso hay una secuencia de secuelas que quedan, que van llevando. Yo trato de superar día a día y no quedarme con eso que se me transmitió, porque lamentablemente lo que me transmitieron a mí no es poder ser algo. Ujú. ¿Sabes qué? Me gustaría preguntarte, Adrián, eh, ¿algún maestro, vamos con tu escuela primaria o tu jardín, algún maestro que te haya quedado, algún director que te haya quedado como buena opción, me refiero, ¿no? Porque habrás tenido de Sí, todo en la escuela primaria, ¿no? sí, sí. Alguna vez te lo digo Bueno, así porque pasa con chicos así que sufren tanto en su casa. Le pegaste a algún maestro alguna vez? sí, tuve un tiempo que relato ahí en mi escuela, fui en esos tiempos que yo no entendía por qué. De hecho, en el libro digo, en esos momentos no entendía por qué, mucho tiempo después recién entendí. Hoy en día lo entiendo por qué lo hacía, pero sí, fui muy rebelde, una etapa que demostraba en el colegio lo que estaba viviendo Claro, en mi... claro, claro. Eso es un mensaje para los maestros hoy. ¿Qué pasa con esos niños? Esos niños que pegan, que revolean la silla, que se tornan peligrosos para ellos mismos y para los demás. Es porque están viviendo eso en su Sí, hogar.
Y eso hay que trabajarlo, hay que verlo, hay que llegar a fondo. Y hay que escucharlos, hay que darles ese espacio. Y bueno, entonces en todo eso, Adrián, algún maestro que dijiste, Sí. este sí, o esta, con esta me llevé bien. Alguien tiene que haber existido. Sí, yo no logro recordar, siempre trato de recordar de una maestra, sobre todo una maestra de jardín y en primer grado también. Eh, Eran los momentos en los que yo en esos años me sentía en el paraíso. Era como la mamá que todo niño sueña. Era como si me entendiera y supiera lo que necesitaba esa maestra, era puro amor. Eso. Eh, Me abrazaba, me contenía, eh, recuerdo, me cantaba canciones, Oh, ¿no? Esa maestra. bien, qué lindo, qué lindo. Estamos hablando, si vos sintonizás recién, de a ratito yo aprovecho, cuando Adrián se queda sin internet, a contarte que estamos hablando con el autor de este libro, Los llantos de mi alma, Adrián Aníbal Torres. Y acordate de ese nombre, porque él seguro que tiene más escritos, aparte de esto que es prácticamente una novela de la vida real. ¿M? Eh, y ahora cuando le vuelva el internet, otra cosa que te quiero preguntar, si al escribir tu historia, ¿cambiaste los nombres o son los mismos nombres de la vida real? Bueno, ahí me volvió el internet, les pido Sí, disculpas. no te preocupes. Yo por lo menos la estoy pasando muy bien y te agradezco mucho que estés y escuchar tu voz para nosotros es muy importante. Por eso. Mm, Entonces, Bueno, yo, sí. sí, en cuanto a la pregunta, sí, tengo una copia del libro en el cual están todos los nombres originales y esta copia a la que le pasé, cambié los nombres. Claro, porque es Eh, lo que yo acostumbran. quería, sí, yo, mi intención era dejarlo con los nombres originales, pero debido a Mm. consejos que recibí, me dijeron que que no convenía y para que lo tomara una editorial tuve que cambiar los nombres. Igual por el peso del libro, todavía sigo esperando, no lo quisieron tomar al libro. Bien, a ver, atención editoriales. ¿Eh? Vamos a pasarle esta entrevista a algunas editoriales que humildemente esta locutora conoce. A ver quién se anima con esta historia. ¿Eh? Es una historia que realmente eh, es muy importante. Es muy importante para la sociedad. Es muy importante para la niñez, para la adolescencia, para la juventud, para empezar a pensar los seres humanos, los ciudadanos que habitamos aquí. ¿Qué hacemos? Lo mínimo que podamos hacer por una criatura que está sufriendo, por un adolescente que termina yéndose a la calle, gente, porque no soporta el maltrato como un animal, así les puedo decir. Como un animalito vivió Adrián, cuando pequeño, cuando adolescente, despreciado, insultado. Todo eso lo relata de una manera muy cruda. Que hasta el momento, hasta mira, cuando lo estuve leyendo, yo maestra, viste, maestra antigua, digo, ay, y me iba a la gramática. Te cuento así, pero como una anécdota. A la gramática o a algunos verbos. Después dije, pero ¿qué me importa? Si esta historia es tan importante, tan trascendente, ¿qué importa?
En ese caso, la gramática, los verbos, lo que se suceda, va a ser cuestión de la editorial que tome esta historia. ¿Sí? Porque en todas las editoriales hay una corrección previa, ¿sí? Que luego de esa corrección te devuelven eso que se llama galera, ¿no? Si la editorial toma tu novela, Sí, primero te hace una corrección, entonces te la devuelve para que vos digas está bien, que seguramente va a estar bien. Porque a veces son giros que uno, con la emoción de contar esto, se te van y como decís vos, es muy difícil volver a leer. Porque volver a leer sí, tu propia historia con lo que te costó escribirla, no. Pero vamos a las editoriales, ¿eh? Que están escuchando esta entrevista. Para este joven que necesita justicia. Y una manera es editar su libro como corresponde, con una editorial. Que acá en Argentina hay grandes editoriales, Adrián, muy importantes. Editoriales sí, muy, sí, muy sí. importantes. Y lo vas a lograr. Como logras todo en la vida y vas a lograr tu libertad definitiva. Y ahí sí que te vamos a dar un abrazote. Bien. Te quiero preguntar Eh, sobre un bueno, texto, sí, sobre un texto que tenés en tu perfil, que yo me lo traje acá porque me pareció muy, muy, muy bello. Que vamos a ver si vos lo tenés ahí, ¿no es cierto? A ver, ahí se lee mejor. sí. ¿Nos lo podés leer? ¿Lo tenés ahí cerca? No, a ver, Bueno, yo eh, lo tengo acá, espérate que yo lo oh, leo. Espera que ahora vamos a ponerlo para... Ay, lo quise agrandar y no. Ahora lo achiqué todo. El que está mirando la entrevista es Luisa. ¿Qué estás haciendo con el texto? Pero bueno, entonces, este es el texto y lo voy a leer de acá porque es bellísimo. Es de tu autoría, ¿verdad? no, no, el que tengo en mi perfil no. Ay, no, no es de tu autoría. ¿Quién escribió esa belleza? Me encanta. Mira, dice así. Eh, Sí, espera que lo leo. ¿Cuánto me ha enseñado el pasado? Dice. Las decepciones, las traiciones, la soledad. Pero fíjate cuánto me ha enseñado. Eso es de un verdadero ser humano. ¿Eh? Porque el que aprende de todo eso es un excelente ser humano. Porque si nos quedamos con esas decepciones, esas traiciones, bueno, nos pegamos un tiro directamente. Pero vos es elegiste verdad. este texto, claro. ¿Cuánto me ha enseñado el Lo pasado? elegí, Sí. sí, lo elegí a ese texto porque me sentí identificado cuando lo leí. Exacto. Ya que a mí, a pesar de todo del peso que tiene en mi libro y volviendo a todo lo que viví, me enseñó mucho el lado. Eh, yo, aparte de este libro, tengo otros dos más que lo estoy terminando, que se llama Unos signos de un soñador y cuenta desde chico lo que es la historia de un chico que vive en casa humilde y siempre soñó ser alguien y por circunstancias de la vida jamás pudo. Sin embargo, cuando crece, el final termina que cuando crece, contando toda su historia y poemas, porque siempre le gustaba escribir poema y poesía, se ve en una imagen él sonriendo. Cuando pensó que nunca iba a llegar a ser nada, terminó escribiendo, terminó siendo escritor de libros y de novelas. Qué ¿Y por qué lindo. eh, Muy bueno. Ahí entonces tenemos otro libro más.
de Adrián Torres. Así que, anotando. Pero fíjate el pensamiento este que dice, ¿cuánto me ha enseñado el ayer? Los errores. Confiar, dice, en quien no debía. Volver a creer en quien me falló más de una vez. Eso ya no más. Claro, cuando Adrián leyó esto dijo, soy yo. Y por eso lo tiene en su perfil. Y dice, ¿cuánto me ha enseñado la vida? Me enseñó a trabajar duro, ¿eh? Para conseguir Perdón, metas. Sí. me escuché y se me fue la señal, pido mil disculpas. No, no, pero nosotros seguimos leyendo el texto este que tenés en el perfil que nos encanta. Porque como yo les decía recién, ¿no? A los Mm, oyentes, te sentiste sí, identificado. eh, Ujú. sí, por eso, porque bueno, tengo el otro libro que estoy terminándolo también, Versos de Orgullo, y a su vez me enseñó mucho, porque todo lo que me tocó vivir, y hablo. Claro que sí, Adrián. No nos olvidemos que Adrián tiene muy poquito internet y por eso se nos va y después vuelve, ¿no? Pero cuánto aprendizaje, ¿eh? Cuánto aprendizaje. Porque Adrián sanó, está sanando. Estoy con la señal. Sí, sí. Me gustaría mucho que si puede ser, nos hable la persona que está ahí mirando y escuchando todo. Por lo menos que nos salude, ¿no? Para que nos cuente cómo te conoció. Si puede ser, Laura. Si no, no importa. Aunque sea con tu micrófono nada más, ¿eh? Escuchamos las vocecitas que nos encantan. Estábamos diciendo que cuánto tenemos que aprender de vos, Adrián, ¿eh? Cuánto la sociedad tiene que aprender. Yo Ujú. y, también me gustaría hablar de algo, si es posible, Por en supuesto. cuanto a esto que estamos hablando, de cuánto me enseñó el pasado. Hoy por hoy me dedico acá adentro en contexto a lo que es la militancia. ¿Ah? Eh, Me aprendí a través de aprender a defenderme, superarme, leí mucho es el Código Penal, Constitución Nacional, pactos, y aprendí a defenderme, representarme así. También Qué bien, qué bien. Ay, qué pena que se nos va la señal. Entonces, ¿estás haciendo alguna carrera dentro de la cárcel? Ah, ¿te anotaste en alguna carrera? Como muchos chicos que yo conozco que están siguiendo abogacía. Voy a ver si encuentro el cargador de mi compu para que no se nos termine la entrevista cuando menos lo esperemos. Acá estoy de nuevo, ¿eh? Estamos con Adrián Torre, que se le va y le viene la señal. Y de sí, última, Adrián, decime y... Claro, sí, pero... Bueno, yo te quería preguntar, Adrián, si te pudiste anotar en abogacía, ya que me dijiste que pudiste, lees el Código Penal. sí, lo leo y bueno, aprendí a hacer edito y ayudo también a compañeros con redactando escrito por derecho propio de un artículo 89. También recibo apoyo siempre presente de la Comisión Provincial por la Memoria, ayudando, eh, Mm, acompañando no solo a mí, sino al resto de los compañeros y también acompañándome para que yo pueda seguir avanzando y ayudando a más compañeros que se encuentran en este mismo contexto y quizás también porque hay muchos casos similares al mío, no tuvieron esa oportunidad. Si uno hubiese tenido esa oportunidad, eh, hubiese podido estudiar, dedicarse a una carrera de abogacía.
Claro, claro, porque ya sabemos acá en la radio que, porque tenemos el programa, el Colectivo por los Derechos, que lo habrás sintonizado alguna vez, ¿no es cierto, Adrián? Y allí el compañero Claudio Lugo, que él nos explica siempre todos los inconvenientes que tiene con la carrera, ¿no? Que si llega al momento que tiene que salir, no puede salir porque no hay móvil, no hay pulseras, no hay, siempre son trabas. Y también nos explicó muchas veces, Claudio, esto de que las carreras no hay vacantes para todo el mundo. Suponete que en una cárcel hay 2.000 internos y hay cupo para una carrera de, qué sé yo, 400. O sea, no todos pueden acceder a las carreras. Y otra cosa que te queríamos preguntar, si andás por ahí, es, eh, en toda tu vida, nos decís que tenés 40 años, ¿no? Este tema de jardín de infantes, primer grado y con toda tu problemática, yo quiero saber como maestra, ¿cuándo pudiste, a qué edad pudiste aprender a leer y escribir? Porque muchas veces, con esta vida que llevaste, me imagino que te fue muy difícil poder aprender a leer y escribir. Pero no sé si estás, porque no sabemos si Sí, Adrián... Ah, ¿estás? ¿Cómo no contestas? ¿Vos aprendiste a leer y escribir bien. a los 6 años o más tarde? No, más tarde, Claro, porque como a mí claro. me sacaron del colegio para forzarme a trabajar para darle la Claro, plata a los que me van criando. claro. Y entonces yo no tuve la oportunidad de tener estudios, nada por el estilo. Claro, Entonces, Adrián, a sos través, el típico caso de que los maestros lo vemos todos los días en las escuelas, de que esos padres, como esos, va, por decirle padres que tuviste, no los mandan a los chicos a la escuela. Además, como te mataban a palos, más bien que no. ¿Y sabes qué hacen ese tipo de personas? Cuando lo castigan demasiado a la criatura que está todo marcado, no lo mandan porque si no, lo denuncian. La escuela tiene la obligación de denunciar estos casos como el tuyo, Adrián. A la justicia los tienen que sí, denunciar. Sí, sí, sí. Entonces imagínate, no te mandaban eso, nunca. no, no, casi no iba nunca al colegio y decían que la típica excusa de que se enferma, de que se golpeó solo, de que tenía que ir a un cumpleaños y cosas así. Y Ay, bueno, no tenía la oportunidad. Entonces, de grande ya pude, quería superarme y no darle el gusto, porque a mi parecer, ser un alfabeto, no superarme es dar el gusto a lo que ellos querían inculcar en mí. Entonces, luché por aprender a leer, a lo que es matemática, que incluso en una unidad dice, empecé a estudiar primaria y la maestra me dice, si terminás primero, no digas porque lo dejás mal a los otros compañeros. Me gustando lo que es matemática y para aprender a trabajar, como empecé como ayudante albañil. anudar. Bueno, seguimos acá después de una pausita. Bueno, seguís contándonos, Adrián. Eh, a mí lo que me viene a la cabeza, ¿sabes qué? De tu historia, mi amor. Todos los chicos que no Sí, llegan a tu edad, que con tu historia, mi amor, terminan con una bala en la espalda. son Así muchos. como te digo, porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido como maestra, lo he vivido como directora de escuela primaria, en los barrios que decimos vulnerables, donde las familias, y bueno, vienen de familias que realmente... Ah, y otra cosa que te quería preguntar, ¿conociste a tu padre biológico? A tu verdadero Sí, lo padre. conocí. Ah, lo llegaste a conocer. Bueno, Sí, lo eh, llegué a conocer. Eh, que de hecho también cuento un poco ahí en el libro.
Claro, yo no lo Lo terminé de leer por eso. conocí, Mm, sí, lo conocí, y era lo mismo nomás. claro. Eh, Veo a mis hermanos por parte de él, los que él tenía ahí, le daba no con tanta violencia, tanta crudeza lo que me hacían a mí, pero le daba una vida muy similar. Ay, Dios mío. Eh, Yo en esos años, siendo chico también, me sentí identificado sobre todo con una de mis hermanitas por el trato que tenía muy similar al mío y decidí que nos escapamos los dos. Nos escapamos siendo chicos los dos y fuimos a Claro. vivir en, en situación de calle en Capital Federal. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Trataba de protegerme. Qué barbaridad. La verdad Ella no que lograba protegerme yo, ujú, pero quería protegerla de alguna manera a ella. proteger a tu hermanita. Mira vos. Por eso, esta entrevista es para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces vamos? Yo te digo, cuando hace mucho que no voy a Capital, pero a veces cuando tomo el tren, ¿no? Y veo chiquitos Sí, vendiendo y eso, lo primero que le digo, bueno, le compro unas pastillitas, pero le digo, ¿fuiste a la escuela hoy? ¿A qué escuela vas? ¿Eh? Porque, y a veces no. A mí me ha pasado como directora de escuela, ya te digo también, hace más de 30 años, en San Miguel, que había salido a visitar, porque yo era de recorrer el barrio. Si un chico no venía a la escuela por 2 o 3 días, yo me iba a la casa a ver qué pasaba. Y recuerdo en la escuela, el campito, ¿no? Que era una manzana toda baldía. Y cuando voy a la casa de un chico me encuentro con... Eran 4 hermanitos. 4 hermanitos que venían solos por el campito, ¿no? Y venían con una bolsita que se ve que habían dado pidiendo alimento. Y la pregunta, ¿fueron a la escuela hoy? ¿A qué escuela van ustedes? No, no vamos a la escuela, me dijeron los 4. No vamos. ¿Cómo que no van a la escuela? No. Esa misma tarde me los entré a la escuela, total ya estaban en la calle, me los entré a la escuela y me fijé si alguno sabía algo. Algo sabían. La más grandecita se ve que alguna vez había ido a la escuela, algunas letras sabía y, y enseguidita captamos a los padres y los matriculamos para que estén en la escuela. Porque a veces pasa que como los padres nunca fueron a la escuela, no le dan importancia. Pero como vos decís, Adrián, que esa etapa de tu vida de pequeño, ¿no? Cuando tuviste la sensación de estar bien, feliz, fue con tus pares, con niños de tu edad, acobijado y amado por una maestra. Esa fue. Y es eso así. tendría, claro. Es así. Es muy importante. Es algo que no tiene que faltar en un chico, el colegio, porque muchas veces, en mi caso sobre todo, y muchas veces porque me ha tocado escuchar miles de historias acá en este contexto, y nos pasa a los que nos tocó vivir esa etapa, esas situaciones, que el colegio lo es todo. El amor que un chico no recibe en el hogar lo recibe en el colegio. La importancia que tienen los maestros es grandísima. Sí, Y así la es. importancia y el valor que puedan ir los chicos a ir al colegio, Claro, porque por no supuesto. solo en educación, reciben amor Va en bien. los Y colegios, cuando, y a la que edad es que muy tiene que necesario. ser. Porque después, ¿sabes qué pasa, Adrián? No los mandan, como te pasó a vos. Te haces grande. Todavía no aprendiste ni a leer ni a escribir. Si te ponen en un 5.º grado, empezás a las piñas limpias porque no entendés nada. Y tenés razón. O sea, bueno. Y la verdad que eso hay que entenderlo como sociedad. Si vos, padre, si vos, mujer grande, tuviste hijos, a vos no te mandaron a la escuela y no seas egoísta.
No crucifiques a tu hijo. Es la única herramienta que va a tener en la vida, ¿viste? La verdad que Adrián, a mí me gustaría seguir hablando toda la vida con Adrián Torre. Eh, pero bueno, ¿cómo haces el día de hoy para... Todavía no tenemos editorial para Los llantos de mi alma. Vamos a buscar esa editorial. De todas maneras, este libro que Sí. lo tenés ahí en PDF, que me lo has compartido, ¿lo tenés a la venta si alguien lo quiere leer? Y todavía no, porque le faltan correcciones, Claro. mucha gráfica, y preferiría corregir Esperar, los detalles, eh, bien, esperar esperar a un una poco editorial. y Me parece bien. esperar a una editorial, Sí, 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 sí. Me preferiría. parece bien, me parece Eh, bien. Vamos a decirle, por ejemplo, a la editorial Uno del Oeste, a Rubén Paz, mm, que es una gran persona, aparte un excelente editor, yo tengo uno de mis libros con él, y es muy generoso y solidario, porque estamos en presencia de un importante escritor, de una importante historia, pero lamentablemente entiendan que no hay dinero para pagar. Sí, puede ser una vez que se empiece a vender su libro, pero bueno, eh, sí, sí. Y después además, sí. tengo otra Eh, editorial también muy importante de Anaí, Anca Ediciones. ¿M? También AQL Ediciones, ¿sí? Y por supuesto Amazon, que bueno, esto es caro, editar en Amazon. ¿Y sabes qué? También he visto en las editoriales Calameo, que son editoriales digitales. Eso habría que verlo, ¿eh? Si sí. tienen corrección. Vamos a investigar, vamos a investigar. Ah, Sí. Y prontito va a salir este libro a la bueno, venta, ¿eh? Prontito. le agradezco muchísimo. A mí sinceramente me Le gustaría, agradezco. claro que sí, que te vamos a ayudar. Y a mí me gustaría que lo lea un juez, o varios jueces, que lean este libro, ¿eh? Así, como está. Sí, ojalá, tengo esperanza que lo lean, Claro que sí. que, que un juez se atreva, se anime y diga, bueno, vamos a ver qué pasa realmente. Ahí en una parte casi al final que digo y recalco eso, Claro que sí. eh, que para mí es importante que llegue, que lo lean. Claro que sí. Está todo ahí. Está una vida que está buscando salir. Por eso yo te decía, porque de alguien ha sacado esa buena esencia que tenés. Porque después de todo lo que pasaste, este tratar de superarte, de alguien, de tu Y árbol muchas, genealógico, lo habrás sacado. sí, Hay que buscar sí me mucho, pasó ¿eh? mucho. Sí me pasó mucho que, como decía ahí en la contratapa, la lucha interna es grande a veces en uno, porque a mí no me enseñaron lo que es el amor, la educación, el respeto, todo lo contrario, me inculcaron lo que es la violencia, la crueldad, la maldad, y a veces eso se torna difícil interiormente en alguien, y es una lucha interna porque hay dos opciones en la que podés elegir. O devuelvo todo, actúo en modo espejo, reflejo todo lo que me inculcaron, lo que está en mí, lo que me enseñaron, la mala educación que me dieron, o lucho. Se te fue de nuevo la señal. Bueno, pedimos disculpas por estos baches en la entrevista, pero bueno, Adrián, ya sabemos, está en contexto de encierro y esto sucede, ¿eh?
Bueno, vamos a ir cortando esta entrevista. Adrián Aníbal Torres, muchas gracias por esta entrevista y vamos a ayudar en todo lo que podamos para conseguir una editorial para su libro, Los llantos de mi alma. Gracias a la señorita que nos ha acompañado. Y bueno, estamos esperando. A ver, Adrián, un saludito que terminamos. ¿Estás ahí? Ah, Luis, sí, se me va la señal. Sí, sí. Hasta la próxima y muchas gracias, ¿eh?